Hola, buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy vamos a tener aquí, uno de los temas que viene ocupando las últimas semanas, que tiene que ver con la pelea por los fondos. Entre intendentes de la provincia de Córdoba, intendentes del PJ y la Casa Rosada. Le están reclamando a la Casa Rosada recursos, lo tuvimos en el último programa aquí, hablando los intendentes justicialistas. Y por el otro lado tenemos los intendentes de Cambiemos, que le reclaman a la provincia porque dicen está liquidando mal la coparticipación. De este último tema nos vamos a ocupar en este programa porque vamos a conversar con el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, ¿sí? Quien viene sosteniendo que no hay nada por discutir con los intendentes de Cambiemos, que la provincia está liquidando tal como la ley y lo acordó además con la Nación, que hay otras provincias que están liquidando de la misma manera, y citan por allí el caso de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, o del propio gobernador Cornejo en Mendoza, dos gobernadores de Cambiemos, que están haciendo lo mismo con los municipios, en base a lo acordado a nivel nacional con el pacto fiscal, ¿no? Así es, con el ministro vamos a hablar también de otros aspectos, más que nada también la deuda provincial. También. Uno de los datos que preocupan por el crecimiento que ha tenido el pasivo de la provincia de Córdoba, un 70% de incremento en el último año, y esto despertó algunas alarmas, si bien desde el gobierno provincial señalan que todavía no se está en un índice preocupante y que lo que hay que analizar es el contexto general de las cuentas de la provincia, que según señalan es a esta altura saludable, porque además remarcan que las deudas que está tomando Córdoba, si bien son en dólares, se destinan a la construcción de obras públicas y no al gasto corriente, como ocurre a nivel nacional y como ocurre con algunos municipios, incluso dentro de la propia Córdoba. Así que vamos también a plantear este tema con el ministro Giordano. Bueno, y un tema más con Giordano, que es el ordenamiento que le exige la firma nacional de este acuerdo a los municipios también a ponerse en caja y a estar con las cuentas en orden. Sí, a tener las cuentas en orden y también a revisar el esquema de tasas que les cobran los contribuyentes, ¿no? También. Bueno, vamos a hablar también de energías renovables. Sí, vamos a tener aquí en el piso invitado a César Sismondi. César Sismondi se lo conoce por ser el dueño de Incisa. Claro. Que fue la empresa que tomó el plan de viviendas de la municipalidad, recordemos, cuando Ivecor se fue porque hizo agua por todos lados, no podía sostener la construcción de las viviendas, del ambicioso plan de viviendas que tenía Jure, que era de 2.000 casas, de las cuales se hicieron muy pocas, en gran parte porque Ivecor claramente no tenía la solidez necesaria para encarar un plan de esa magnitud. Y el municipio no controló como debía, ¿no? Así es. De las dos partes hubo responsabilidad. César Sismondi, dueño de Incisa, que se hizo cargo de ese plan, por eso se lo conoce públicamente, pero lo vamos a invitar por otra beta que tiene, que es la generación de energía. La empresa Incisa acaba de firmar un contrato con el gobierno nacional, con Camesa, para proveer durante los próximos 20 años de energía a partir de biogás, en una planta que va a implicar una inversión de 180 millones de pesos y que se va a construir en Olver, cerca del parque industrial. Bueno, y también vamos a hablar de una polémica que se desató esta semana. A partir del 1 de abril se hizo exigible en el país la instalación de una terminal de postnet, tanto para todos los comercios como para profesionales. Y esto ha generado alguna preocupación, especialmente de las cámaras empresarias, pensando en pequeños comercios de barrio, almacenes, kioscos, verdulerías, carnicerías, que no tienen instalado un postnet, y que incorporar esto para que los consumidores puedan disponer del pago con débito le va a implicar al negocio un sobrecosto que en estos momentos genera preocupaciones, porque los números no son los mejores, no son los más alentadores, el consumo no viene del todo bien. Así que venimos además de aumentos de tarifa para los kioscos, por ejemplo, o para los almacenes de barrio. Recordemos la luz, ¿no? Hay almacenes que están pagando por encima de 25.000 pesos de factura eléctrica. Ya es un costo demasiado alto, sumémosle alquiler si tiene algún empleado, los costos fijos que tiene de funcionamiento y un costo más que va a implicar el postnet, que se calcula son 800 pesos más las comisiones. Es un dato que les preocupa, porque además no creen que en los barrios mucha gente vaya a comprar con tarjeta de débito, la compra chica que hace para la diaria, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar, vamos a tener aquí dos representantes del CESIS para hablar de este tema. Va a estar Federico García y Gustavo Sacheta, ambos en un ratito nada más para hablar de este tema. Pero ahora vamos a mirar en unas placas lo que está ocurriendo allí. Bueno, las ventas minoristas, esto es un contexto, ¿no? De en donde se está poniendo la discusión del postnet y el agregado de costos a los comercios y profesionales.
Las ventas minoristas cayeron a nivel nacional el 2% en marzo, según difundió esta semana la CAME. En Córdoba, quien mide esta situación de las ventas es la Fedecom, que informó una baja también, pero del 0,4%. Allí hay un impacto fuerte de lo que ocurre en la capital provincial, en Córdoba, donde las ventas han bajado un 1,5%, mientras que en el interior de la provincia todavía hay saldo favorable en las ventas. Dicen que creció 0,3%, esto es prácticamente, se han sostenido, ¿no? El Postnet, aquí está la discusión, en el marco de ese contexto, tiene un costo mensual de 800 pesos, a lo que se debe agregar una o dos cuentas bancarias, porque están además advirtiendo de que si uno quiere operar con todas las tarjetas, tiene que tener dos cuentas y no una sola, entonces el costo de la cuenta, el costo de la terminal, hay que sumarle una conexión a internet o a teléfono, más las comisiones en cada una de las operatorias. La verdad es que para muchos comercios, indudablemente los más pequeños, los de los barrios, va a ser todo un tema el de incorporar las terminales de Postnet. Hoy se conoció además alguna estimación que ha hecho la Cámara de Almaceneros de aquí de Río Cuarto, donde dice el 25, el 30% de los almacenes de Río Cuarto tiene una terminal de Postnet. El 75, 70 no la tiene y es muy difícil que la pueda incorporar. Lo que hay que recordar es que ya hay sanciones establecidas para aquellos que no dispongan de esta terminal, ¿no? De ahí que los representantes de los comerciantes estén pidiendo una prórroga en la aplicación para lograr una mejor adaptabilidad. Hoy están muchos fuera de este sistema que, recordemos, desde el 1 de abril es obligatorio. Vamos a los auspicios y enseguida tenemos aquí a nuestro primer invitado. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, Cotreco, Higiene Urbana, AEFIP, WPC. Nuevo bloque de Entre Líneas. Bueno, y ahora momento de hablar de un tema que venimos analizando en los últimos programas, que tiene que ver con los reclamos cruzados, ¿no? Por fondos de intendentes del PJ, por un lado, a la Casa Rosada porque dicen no le bajan los recursos, que sí le bajan a los municipios de Cambiemos, y por el otro lado, los municipios de Cambiemos que le reclaman a la provincia porque dice que liquida mal la coparticipación. El gobierno de la provincia le están reclamando allí varios millones de pesos al gobierno provincial. Bueno, justamente de este último punto vamos a estar hablando porque vía Skype lo tenemos al ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, a quien ya saludamos. Ministro, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto estar en tu programa. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿tiene validez para usted el reclamo de los intendentes de Cambiemos por la coparticipación mal liquidada que aseguran que está realizando la provincia? Mira, ya lo hemos hablado varias veces, lo hemos explicado a ellos, obviamente a la población en general, de que el consenso fiscal se generó con un objetivo que era, bueno, hacer un ordenamiento de las finanzas públicas y resolver algunos temas que hacían mucho daño a la Argentina, por ejemplo, el tema de los juicios cruzados que teníamos entre nación y entre provincias. Para eso se hizo una nueva arquitectura de distribución de recursos, donde fue muy cuidadoso el trabajo de que sea lo más neutral posible, así que no alteremos lo que recibían las provincias respecto a lo que venían recibiendo el año pasado, y lo mismo la relación entre las provincias y los municipios, ser lo más neutral posible, de manera que no haya ni perdedores ni ganadores que llevaran a que se bloqueara el acuerdo. Así, justamente el acuerdo se firmó porque había esa neutralidad que se respetó estrictamente y que eso se plasmó en la letra del acuerdo. Por eso sorprende, digamos, que Cambiemos Córdoba tenga una actitud que va en contra, digamos, de lo que planteó Cambiemos a nivel nacional, e incluso lo que plantea en las provincias donde Cambiemos es gobierno, como es caso de Provincia de Buenos Aires, Corrientes, caso de Mendoza o de Jujuy. Yo creo que el espíritu del convenio fue muy claro, ser neutral,
y eso se reflejó en la letra y por lo tanto no hay fundamento como para pensar de que a partir de la firma de este acuerdo haya que alterar la forma en que se venían distribuyendo los recursos. Todo debería seguir siendo igual, lo cual no es poco, digamos, porque implica una mejora importante para el financiamiento de los municipios, de manera que yo creo que esto es todo un necesario desgaste, digamos, de tiempo, de esfuerzo, cuando tenemos, digamos, incluso definido por el propio acuerdo, una serie de temas por resolver por delante que son mucho más importantes y fructíferos para una mejor organización del Estado. Ministro, ¿cree que se trata más que nada de un planteamiento con fines políticos, teniendo en cuenta que estamos ya en tiempos preelectorales, aquí en Córdoba con los tiempos bastante adelantados, ¿no? Mira, es una hipótesis que yo creo que es factible que explique algunas actitudes. Probablemente, sin duda, el caso del intendente de la ciudad de Córdoba, dado, digamos, los enormes déficits de gestión visibles, digamos, para quienes padecemos y vivimos en Córdoba, probablemente esto lo beneficie, porque, bueno, mete en agenda un tema que no debería estar, que no estaba, y que, bueno, lo coloca, digamos, en un nivel de discusión que si no sería el de la crítica por lo mal que está gestionando. Probablemente allí sí. Lamento, digamos, de que otros intendentes que no están en esa misma situación se sumen, y además que lo pongan, digamos, en una situación tan incómoda del presidente, porque fue el presidente el que impulsó personalmente la firma de este pacto. En las intervenciones que él tuvo algunas, digamos, en las distintas reuniones que tuvimos, él dejó plasmado muy claro el espíritu. Incluso él fue quien insistió que incluyéramos un capítulo específico de los municipios referido, por ejemplo, al tema de los abusos en las tasas, de manera que ahora, dentro de su propia coalición política, aparezcan criterios contradictorios. Me parece que ayuda muy poco, digamos, a la política. Yo creo que ojalá, digamos, se cierre rápido esto. Es decir, primero, que no adelantemos los tiempos políticos, las elecciones son el año que viene, no tiene sentido y no es lo que la gente espera, que estemos hablando de esto, peleándonos por un cargo cuando falta tanto tiempo, y además cuando hay tantos desafíos de gestión de por medio que los estamos posponiendo justamente por haber incorporado en agenda algo que no debería estar. El gobierno de la provincia anunció, lo hizo el propio gobernador Schiaretti la semana pasada, que iba a ir con una presentación judicial para que sea la justicia la que aclare esta situación. ¿Eso ya fue realizado? ¿Qué expectativas tienen? Mira, como estamos absolutamente convencidos de que el espíritu de la norma es el que estamos planteando, es decir, no alterar la distribución, y que el convenio lo refleja en la letra, no hay ningún problema, digamos, que la justicia lo evalúe. Es decir, si cualquiera que lo lee o cualquiera de quienes participaron de la redacción de este convenio van a decir exactamente lo mismo. Por eso hemos hecho un planteo a la Comisión Federal de Impuestos para que dictamine en este punto, y sin perjuicio de eso vamos a pedirle al Tribunal Superior de Justicia que haga una declaratoria de certeza como para despejar toda duda. Esto también demuestra que no queremos entrar en un regateo, decir, bueno, pido algo, pido mucho para ver si me dan algo, porque en realidad no hay nada para dar. Es decir, hemos sido muy justos en el respeto a esta ecuanimidad, digamos, la distribución, en la neutralidad, cosa que, por ejemplo, otras provincias no han hecho. En el caso, por ejemplo, de Corrientes, no está distribuyendo todos los fondos como lo estamos haciendo nosotros. Nosotros quisimos ser estrictamente justos y, por lo tanto, no queremos entrar en un terreno de, bueno, te hago un juicio por 1000 a ver si te saco 100. Es decir, no es esa lo que queremos, no nos parece serio un planteo de ese tipo. Por eso estamos preparando también, además del planteo en la Comisión Federal de Impuestos, un planteo a la Justicia de Córdoba, como para que también convalide esto y despeje, digamos, cualquier tipo de proceso judicial que va a ser un desgaste que no nos hace bien a los cordobeses, en definitiva, porque lo bueno sería que intendentes y Poder Ejecutivo de la provincia estén trabajando en resolver los desafíos futuros y no en una discusión que no tiene sentido. Desde el lado de Cambiemos, ministro, también se plantea la vía judicial como una opción, pero a través de la Corte Suprema de Justicia, un ámbito al que Córdoba ya ha recurrido en otras oportunidades durante el kirchnerismo, ¿no? En aquella pelea por la no cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones. Sí, a ver,
en realidad hay un planteo administrativo que nosotros lo hemos recibido. Eso debería, en un plazo de 120 días, tener una respuesta de parte nuestra, que seguramente la tendrá. A partir de ahí un recurso, bueno, y toda una serie de un camino largo, digamos, la justicia provincial para luego llegar a la Corte. No, es más, nosotros, para no hacer todo ese desgaste, directamente le planteamos al Tribunal Superior de Justicia, a través de esta declaración de certeza, que lo clarifique. Si realmente no nos preocupa, digamos, el planteo judicial, nos preocupa de que dilapidemos tiempo, esfuerzo, trabajo en algo que es inconducente, máxime cuando tenemos un montón de temas de agenda, incluso, como dije antes, dentro del propio consenso fiscal, el tema, por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal de municipios, el tema de las tasas, es decir, de cómo mejorar, digamos, el funcionamiento y la coordinación entre provincia y municipio, que son las cosas de las cuales que deberíamos estar hablando y aspiramos a estar hablando. Incluso en esta reunión de esta tarde se las vamos a plantear. Esto de los municipios y del acuerdo, ¿qué rol tendría que tener los municipios en esto? ¿Qué resta por hacer en materia de administración para los municipios de Córdoba? Queda mucho por hacer. Si queremos tener una ley de responsabilidad fiscal municipal, como plantea el consenso fiscal, requiere un ordenamiento de las cuentas y de transparencia en las cuentas, en las cuales mi percepción, si bien no tengo datos objetivos, que estamos bastante lejos de eso. Hemos ya planteado una requisitoria de información, que es algo que nos trasladó el Ministerio del Interior de la Nación para que se lo planteemos a los municipios, de información sobre ingresos, sobre gastos, sobre planta de personal. Se la hemos enviado a los municipios. Hasta ahora hemos tenido respuestas parciales. Y justamente, bueno, esos son los temas que queremos hablar hoy, porque mañana vencería el plazo para que nos hemos puesto, autoimpuesto nosotros, para hacer ese reglamento de información y mandarla al Ministerio del Interior. Ese sería el primer paso hacia una ley de responsabilidad fiscal del municipio, es decir, de que también los municipios entren en esta lógica que impulsa el Gobierno Nacional y a la cual nosotros adherimos, de un manejo serio, prudente y transparente de las cuentas públicas. Yo creo que en eso hay mucho para trabajar. Obviamente el universo de municipios y comunas de Córdoba es muy heterogéneo, entonces, así como los hay de municipios muy bien administrados y que no tienen ningún problema en encuadrarse en este tipo de reglas, hay otros que tienen muchas dificultades. Bueno, lo que queremos tratar es de que todos se vayan sumando. Y lo mismo, bueno, la discusión, que es un tema que personalmente lo planteó el presidente, de las tasas, que tienen que ser tasas y no impuestos. Bueno, es otro punto sobre el cual hay que trabajar, y es muy importante, digamos, para el desarrollo de Córdoba que así se haga. Uno de los aspectos que ha surgido a partir de esta polémica por la distribución de los fondos ha sido también la cuestión del endeudamiento, que Cambiemos señala se ha intensificado de manera preocupante en Córdoba, según el diagnóstico que hace la oposición, porque se elevó en un 70% en los últimos tiempos. ¿Cuál es su propio diagnóstico con respecto a la deuda provincial, ministro? Yo creo que hay un error de diagnóstico en el planteo. Lo que hay que mirar en unas cuentas públicas, lo correcto es mirar, bueno, cuánto ahorro tienen las cuentas públicas. Y en el caso de la provincia estamos mostrando un ahorro creciente, fruto de ¿qué? De que hemos controlado el gasto corriente, es decir, los gastos operativos del Estado, que hemos mejorado la recaudación gracias a un esfuerzo en la mejor administración tributaria, y eso nos ha llevado a un nivel de ahorro récord. Eso es lo que te da la solidez y la sustentabilidad de las cuentas públicas. Tener un ahorro de más del 15%, prácticamente el 17% de los ingresos totales son ahorros, te da cuenta de que, bueno, tenés un margen importante para hacer obras. Luego tenés un plan de obras muy ambicioso, muy necesario. Yo creo que nadie discute la necesidad de las obras que te están haciendo, y ese plan de obras se financia en parte con el ahorro, más de la mitad con el ahorro, pero obviamente no alcanza el ahorro, y por lo tanto es necesario otra fuente de financiamiento. Allí está, por un lado, lo que aporta la Nación en algunas obras puntuales donde se ha comprometido a cofinanciar la obra, y un remanente que se financia con deuda. Planteado de esa manera, la deuda como un complemento del financiamiento de un ambicioso plan de obra no es un tema, no debería ser un tema de preocupación, y máxime cuando partimos de niveles de deuda relativamente bajos. Todavía, bueno, Córdoba, como la mayoría de las jurisdicciones, luego del periodo kirchnerista, habían reducido mucho su deuda. De manera que no hay preocupación, y en realidad, en el fondo,
quien cuestiona eso, en el fondo está cuestionando hacer las obras, porque si el planteo es no contraigan deuda, bueno, dígame qué obra no hago para que con el ahorro que tengo me alcance para hacer las obras. Debería tachar o los gasoductos o la circunvalación en la ciudad de Córdoba, bueno, o muchas obras que se están haciendo en distintos puntos del territorio de la provincia. Y ahí creo que aparece, digamos, la inconsistencia del planteo, de decir, bueno, si yo estoy contratando una deuda a largo plazo, con tasas razonables, para hacer una obra que genera beneficios desde el punto de vista social, económico, inclusive que son los que van a permitir recaudar impuestos a futuro para pagar los intereses y la amortización de esa deuda, ahí queda claro de que este no es un planteo consistente. Distinto sería si ese planteo se hace a nivel nacional o en otras jurisdicciones se están endeudando para gastos corrientes. Allí sí hay una justificada preocupación, pero no es el caso de Córdoba, donde además la deuda equivale aproximadamente a 2 años de ahorro, es decir, con 2 años de ahorro pago toda la deuda, y la deuda en realidad está planeada a 6 años, es decir, tenemos 6 años para pagarla, y en solo 2 años podríamos pagarla integralmente a los actuales niveles de ahorro. ¿La provincia se endeudaría menos si la Nación enviara los fondos comprometidos para las obras? Bueno, ese es otro punto. Nosotros tenemos varios convenios con la Nación y sabemos que eso tiene demoras. Es decir, lo vimos en la ruta a Río Cuarto, en donde recién ahora se estaban poniendo al día una ruta que ya no solo se pagó, sino que ya se terminó y que por cuestiones burocráticas y de tiempo los fondos van demorando. Para no, sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando en una obra uno no paga, bueno, el contratista puede por un tiempo seguirla, pero lo más probable es que termine paralizándola y eso genera enormes daños. Y eso sí tiene costos enormes para todos, ¿no? Porque se puso plata, se hizo el proyecto y después no se puede terminar la obra. Por eso hemos tomado la precaución de que en casos de demora, como sabemos que va a ocurrir, tengamos los fondos y eso pues, nos lleva a que tengamos que contraer un poco más de deuda de la que necesitaríamos. En definitiva es una deuda calzada, porque es una deuda que tenemos, que contraemos nosotros, pero que la vamos a amortizar cuando la Nación no nos devuelva. De manera que como la prioridad es el plan de obras, se está tomando también esa precaución. Ministro Giordano, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. No, gracias a ustedes y bueno, hasta la próxima. Muy amable. Nos vamos a una pausa. Tuvimos la palabra del ministro de Finanzas de la provincia en un momento bastante caliente en la provincia, en la discusión entre los intendentes y el gobierno provincial. Era la palabra que había que tener con respecto a este conflicto. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estudiantes secundarios tiene pasado, presente y futuro. Por eso te invitamos a participar de la audiencia pública en el Consejo de Deliberantes para la regulación de las fiestas privadas. Podés inscribirte desde el 1 de abril en la presidencia del Consejo Deliberante. La audiencia va a ser en el Zoom del Colegio Normal Justo José de Urquiza el 20 de abril a las 9 de la mañana. ¿No respetan tus derechos? Hacé tu reclamo, te ayudamos. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. www.defensorcórdoba.org.ar. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. 18 líneas urbanas, nuevas unidades, más tecnología, mejor servicio. Desde hace 65 años nos esforzamos por ofrecer cada día un mejor servicio a los usuarios de nuestra ciudad. Para viajar tranquilo, saca tu SatBus. Sociedad Anónima Transporte Ciudad de Río Cuarto. Desde 1950, una empresa al servicio de la gente. Dijeron
¿qué va a hacer esta mujer? Recibí todos los elogios en todos los idiomas. Me parece que esta impronta de escuchar lo que nos pasa a las mujeres no es cotidiano. La actividad deportiva rompe moldes y rompe estereotipos, porque cuando nos levantamos a entrenar a las 6 de la mañana o vamos a las 10 de la noche, nadie está mirando la cuestión de género en ese momento. Somos capaces, ¿por qué no llevar adelante una institución que es fútbol? Voy a crear un canto para el cielo respetar. El deporte fue una forma de vida que me salvó, ¿no? En otras palabras, que me dio otro estilo de vida. Por eso estamos acá, para empezar a hablar de cuál tiene que ser una política pública del deporte con una perspectiva de género. Y la verdad es que de los 16 años que dejé de practicarlo y competir hasta los 40 que tengo, es la primera vez que una institución pública, que una autoridad pública me convoca a un lugar así. La inversión de 1.600.000 pesos que suma y ya superamos los 10 millones de inversión en todas las remodelaciones y las obras que se han hecho.